reacciones inmunes y todo eso, pues ustedes ya lo van a ver cuando pasen a su curso de inmunología. Entonces empezamos viendo cómo estaba formado el sistema linfático, que eran las células, y vimos que los más importantes eran los linfocitos. Hablamos que no era lo mismo decir órganos del sistema linfático que tejido linfático. El tejido linfático se iba a dividir en tres tipos, que era difuso no encapsulado, denso no encapsulado y denso y encapsulado. Y bueno, los órganos no lo vimos. Y hablamos de los tipos de respuesta inmune que había, ¿verdad? Que era una respuesta inespecífica, que era la primera línea de defensa, y aquí intervenían todas las células que vimos en la visto 1, ¿verdad? Macrófagos, basófilos, eosinófilos, todos pertenecían a este grupo. Y las células NK, porque eran importantes las células NK. ¿Cuáles eran las dos características importantes de la célula NK? Que son antitumorales, ¿qué otra cosa? Antivíricas, ¿qué más? Que son linfocitos pero pertenecen a la inmunidad innata o inespecífica, ¿verdad? Luego pasamos entonces a hablar la respuesta específica adaptativa, y sí se las puse, que era cuando fallaba la inmunidad innata, entonces veníamos y empezaba una respuesta específica, y lo más importante ahí eran las células llamadas linfocitos, ¿verdad? Que eran los B, los T, que el linfocito B se transformaba en célula plasmática para producir ¿qué? Antígenos o anticuerpos. Muy bien. Y poníamos aquí la natural killer o la NK porque era un linfocito, pero no pertenecía a la inmunidad adaptativa. Y que esto era bueno porque mantenía esa memoria inmune, y algunas veces la memoria inmune era tan buena que iba a durar para toda la vida del animal, y poníamos como ejemplo el toxoplasma en gato. Bueno, luego pasamos a hablar ya de las células, y decíamos que todas estas que estaban aquí eran inmunidad innata, estas eran inmunidad adaptativa, y la NK que estaba en medio de estas dos. Y poníamos la primera célula dendrítica, que era esta, que su importancia es porque era una célula, la dendrítica, presentadora de antígeno, que era unir la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Y sí se les quedó. Luego pasábamos entonces a decir que cuando había una presentación de antígeno, se activaba el linfocito B y se transformaba en una célula plasmática, y de una célula plasmática se producían inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces estuvimos diciendo que dependiendo del antígeno, así va a ser el anticuerpo que se produzca dependiendo de la necesidad del organismo. Y primero era que cuando nosotros buscábamos anticuerpos en plasma, estábamos buscando IgG. Cuando hablamos de una respuesta anafiláctica de un paciente, lo que se producía era IgG. La única que podía atravesar placentas iba a ser la IgD, pero solo en placentas ¿qué? Hemocoreales. ¿Cuál otra? Endotelio-coreales y desmocoreal. La que es epitelio, como solo está unido así epitelio con epitelio, no hay paso de sangre. Entonces ahí no pasan los anticuerpos. ¿En qué especies era importante? Porque esta no iba a pasar de la madre al feto. Bovinos y equinos. Bovinos y equinos. Muy bien, equinos. Luego tenemos aquí la IgA, que era el anticuerpo de todas las secreciones, ¿verdad? En leche, en calostro, todo eso iba a tener la IgA. Y la IgM, que era la que iba a activar a los macrófagos. Muy bien. Así se les quedó. Luego pasamos entonces a hablar del tipo de tejido linfático, que era el difuso, que iba a estar únicamente debajo de los epitelios. El denso, que iba a formar folículos linfoides primarios y secundarios. Bueno, entonces empezamos con difuso, y no va a ser encapsulado, y va a estar siempre bajo un epitelio. Miren los que tuvieron ayer la letra. Cabal, la foto que venía en el examen de retrasada, la vimos en la clase. Expliqué el epitelio. Y los que tenían la letra no estaban aquí. Fue la misma que... Bueno, pues aquí tenemos el epitelio estratificado plano con queratina, y decíamos que el difuso iba a ser este montón de linfocitos ubicados debajo del epitelio. Ya eso le llamábamos MAL. MAL quiere decir tejido linfoide asociado a mucosas. Es
lo mismo decir difuso, no encapsulado, que decir mal. O sea, debajo de cualquier mucosa, urogenital, digestiva, respiratoria, donde hay contacto con el exterior, va a haber un epitelio, tejido conectivo, y ahí siempre hay linfocitos. Y eso es mal, ¿verdad? Bueno, entonces vimos aquí, ¿verdad? A todos estos que eran linfocitos, iban a formar el tejido difuso. Y empezamos a ver cuándo habían reacciones de este tejido linfoide. O sea, cuando hay presencia de un antígeno, entonces se iban a activar los linfocitos, iban a hacer un infiltrado. Entonces hablábamos cuando era positivo, que íbamos a tener todo ese infiltrado linfoide en el tejido conectivo subepitelial. Y hablamos de un caso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ese tejido no encapsulado difuso tiene una reacción muy exagerada? Decíamos que íbamos a encontrar agregados o infiltrados linfoides dentro del tejido conectivo. Bueno, entonces creo que aquí nos quedamos, empezamos a hablar de tejido linfoide denso no encapsulado. Y esto iba a ser, se llama denso porque van a ser agregados o pocos así de linfocitos formando estas estructuras que son folículos. Pero el órgano, es importante en el denso no encapsulado, que el órgano no, su principal función no era la defensa, ¿verdad? El órgano tenía otra función y en parte de su estructura iba a encontrar folículos. Eso era denso no encapsulado. Y si es no encapsulado, nunca tiene que tener cápsula. Si un órgano tiene cápsula, no es de este tejido, porque es denso y la característica es no tiene que poseer cápsula. Bueno, entonces empezamos a hablar este corte de que era una amígdala, y aquí mirábamos que tenía la cripta, miramos un folículo linfoide que era ¿de qué tipo? Secundario. Miramos uno que era, ¿cuál era la diferencia entre un primario y un secundario? Muy bien, estructuralmente, que el secundario tiene un centro germinativo, donde aquí hay linfocitos, ¿de qué tipo? B. Y tiene esta parte donde miran más oscura ustedes, que se llama zona del manto o corona radiada, que lo que hay ahí es linfocitos T. Bueno, entonces aquí era uno activo y uno inactivo. Y era un corte de ciego o de apéndice secal, que es el que quitan cuando operan a alguien del apéndice, donde miramos que está lleno de folículos linfoides primarios. ¿Qué pasa cuando alguien tiene que quitar el apéndice? Viene aquí, queda acumulado contenido fecal, los folículos linfoides reaccionan y están tan activos que empiezan a cerrar toda la luz, empiezan a crecer los folículos linfoides y ya no dejan que llegue sangre. Entonces, como esa reacción inmune no se puede parar, entonces ¿qué hace? Se quita. Todo es una respuesta inmune que no se puede controlar. Entonces empezamos a ver aquí cómo diferenciar folículos secundarios de folículos primarios, ¿verdad? Decíamos que era un primario, un secundario, un primario, un secundario. Así que aquí teníamos una reacción inmune que va empezando, porque si estuviera todo activo, entonces sabemos que ya hay una respuesta establecida. Y comparábamos cuando tengamos una cripta con folículos primarios de un paciente sano a una amígdala con folículos llena de folículos secundarios en un paciente enfermo, ¿verdad? Entonces podría yo poner en una pregunta y falso verdadero. La presencia de folículos linfoides secundarios activos en un corte histológico quiere decir que hubo no enfermedad. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, porque si hay folículos linfoides, ustedes tienen que estar 100% seguros que hay una enfermedad. Por eso es que hacen los cortes de patología. Bueno, ahora sí, denso y encapsulado. 100% el órgano siempre tiene que tener cápsula para ser denso y encapsulado. Bueno, esto que está aquí lo voy a explicar ahorita así a grandes rasgos, pero en el laboratorio lo voy a explicar detalladamente el día de... ¿Ustedes qué día tiene laboratorio? Hoy. Eso, ya ve. Entonces mañana. Vamos. Entonces, supongamos que voy a poner el primer órgano aquí. Este va a ser un
ganglio linfático. Bueno, entonces para ser denso y encapsulado, lo primero que tengo que encontrar yo es la cápsula. Siempre. Esta cápsula va a venir y ahí dice que este órgano va a ser un órgano parenquimatoso. Todo órgano con cápsula es parenquimatoso, pero no todo órgano con cápsula es un órgano de defensa, ¿verdad? Entonces ahorita solo estamos hablando del sistema de defensa. Entonces este órgano media vez tiene cápsula, eso es igual a ser parenquimatoso. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces este órgano parenquimatoso, que obviamente tiene cápsula, dice que ese órgano va a tener en su parénquima células. ¿Cuál es la célula más importante de este sistema? Entonces, como tiene células, va a estar lleno de linfocitos. Aquí va a haber un folículo, aquí va a haber otro, después va a tener otras. Entonces, va a estar lleno de células. Las células van a ser el parénquima. ¿Ah? Las células son el parénquima. Luego dice que este órgano parenquimatoso va a tener un estroma. Y ese estroma son fibras de reticulina. Si hay fibras de reticulina, tiene que haber. También, ¿quién produce esas fibras de reticulina? ¿Quién produce las fibras de reticulina, jóvenes? Las células. Vaya, la célula reticular es una célula presentadora de antígeno. ¿Qué otra célula presentadora de antígeno ya dije? No. Dendrítica, muy bien. O sea, una célula reticular es una célula presentadora de antígeno. Bueno, entonces como aquí hay fibras de reticulina, la célula reticular entonces tiene dos funciones. Una es producir las fibras de reticulina y la otra es presentar antígeno. ¿Qué otras células de defensa pertenecen a este sistema? ¿Quién más? ¿Quién más pertenece a este sistema? O sea, todo este sistema de defensa. ¿Quién más pertenece aquí? ¿Qué otra célula? Vimos linfocitos, aquí reticulina, ¿quién más? Célula plasmática, o sea, si este linfocito B se activa, se transforma en célula plasmática, entonces formaría un centro germinativo. ¿Quién más? Todos los ya conocen. Muy bien, aquí entonces van a llegar, tienen que llegar también monocitos, porque el monocito, ¿qué es también? Muy bien, también es una célula presentadora de antígeno. O sea, hay un monocito en sangre, encuentra algo, se va al nódulo linfático y puede activar a un folículo, porque también es presentadora de antígeno. Y el macrófago, ¿verdad? Vimos que el macrófago era la célula presentadora de antígeno más importante de todas las células. Macrófago. Bueno, entonces el parénquima, ¿quién lo forma? Los linfocitos, las células reticulares y pueden llegar monocitos, macrófagos, neutrófilos. Todas esas células van a ser parénquima. Y estroma va a ser la cápsula. Va a ser estroma, la cápsula se va a meter y va a formar tabiques o septos. Entonces los tabiques sería también estroma y las fibras de reticulina, ¿verdad? Esos van a ser, y lo vamos a ver más detalladamente en el laboratorio. Todo esto, entonces un órgano parenquimatoso tiene parénquima, que es el componente celular, y tiene estroma. Y el estroma es la cápsula, los tabiques y las fibras. No importa. O sea, si yo cambiara este órgano, media vez es fibra colágena, elástica o reticulina, eso es estroma. Media vez es cápsula, eso es estroma. Media vez es una célula, eso es parénquima. Pero el órgano tiene que ser parenquimatoso. Entonces, si el órgano es parenquimatoso, siempre va a tener cápsula. Vale, ahora regresando a este tema. Yo estoy diciendo que en el sistema de defensa, solo en este sistema de defensa, hay órganos parenquimatosos. Y esos órganos parenquimatosos tienen tejido denso y es encapsulado. ¿Está claro eso? Supongamos que tengo pulmón.
pulmón tiene una cápsula que es la pleura. Ese órgano entonces es de qué tipo? Parenquimatoso. Pero el pulmón es un órgano denso, encapsulado. No, porque no es un órgano de defensa, es un órgano respiratorio. ¿Sí está claro? Bueno, espero que sí. Ahora sí, bueno. Ahora, hablando del sistema de defensa, el tejido denso encapsulado, vamos a hablar de ganglios linfáticos, el timo, el vaso, ganglios hemolinfáticos solo para rumiantes y bursa de Fabricio para aves. La razón de que el linfocito se llama linfocito B es porque cuando se aisló la primera vez era de la bursa de Fabricio, por eso es linfocito B. Y el linfocito T, la primera vez que se aisló fue del timo y por eso se llama linfocito T, ¿verdad? En todas las demás especies que no son aves, los linfocitos B se forman embriológicamente en las placas de Peyer. En todo lo que no es ave. Los linfocitos T en todas las especies se forman, se maduran en el timo. Voy a repetir. Los linfocitos B se aislaron por primera vez en la bursa de Fabricio y por eso se llaman linfocitos B. Y en todas las demás especies se aíslan en las placas de Peyer, ¿sí? Bueno, el linfocito T se aisló del timo, ¿verdad? Y en todas las especies se encuentra en el timo. Pero todas las células de defensa, ¿dónde se forman? En la médula ósea. Siempre, ¿verdad? Toda célula de defensa se forma en médula ósea. Va a viajar aquí a madurar y es toda una clase de inmunología que yo no le voy a explicar. Va a bajar aquí a madurar, pero se origina en médula de ósea, viaja y se diferencia aquí y por eso se vuelve T. Si viaja de médula ósea y va a placas de Peyer, entonces va a ser linfocito B. Y si fuera un ave, ¿a dónde va a viajar? Esto es importante para los que se dediquen a aves. Y es la gran mayoría de veterinarios que se dedican a aves, porque cuando hacemos un perfil serológico de anticuerpos, siempre lo que le quitamos a los pollitos es la bursa de Fabricio, porque es el órgano de defensa más importante. Entonces el diagnóstico serológico se hace aquí. Bueno, y ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos va a ser el lugar donde van a viajar los linfocitos. Únicamente, cuando viene con la doctora venas y arterias, esto es una vena, miren la capa que tiene músculo. Pero un vaso linfático no tiene una capa de músculo, casi siempre solo tiene endotelio, o sea, epitelio plano. Y el movimiento de la linfa se va a dar por contracción muscular. Muy bien, bueno, ahora sí, miren esto. Es lo mismo que yo diga tejido linfático a que diga órganos inmunes. No, son temas diferentes, porque el tejido puede ser difuso, denso, encapsulado o no encapsulado, ¿verdad? Cuando yo hablo de órganos linfáticos, estoy hablando de otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué dije que significaba mal? Tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Qué tipo de tejido tiene el mal? Tiene difuso, ¿verdad? Bueno, ahora las amígdalas, las placas de Peyer y el ciego tienen denso no encapsulado. Y los ganglios, el timo, el vaso, los ganglios hemolinfáticos y la bursa de Fabricio tienen denso y encapsulado. Esto no es sinónimo, porque yo puedo hacer una pregunta, dígame qué tipo de tejido linfoide tiene el timo. ¿Qué tipo tiene? Denso y, o sea que el timo tiene cápsula. Sí, porque por eso es denso y encapsulado. El timo tiene que tener trabéculas. ¿Sí? Tiene que tener fibras de reticulina. ¿Quién es la célula presentadora de antígeno en el timo? Célula reticular. El parénquima del timo, ¿qué tipo de linfocitos tiene? T. Porque dijimos que el timo solo puede tener T. Ahora, esto, amígdalas, placas de Peyer y ciego, lo que tienen son folículos linfoides, ¿verdad? Primarios y secundarios. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿cómo está formado el sistema linfático? Células, tejido y órganos. Eso, ahí está. Bueno, entonces tejido linfático asociado a mucosas. Sabemos que es conocido como MAL. Y si yo estoy hablando de ese tejido indigestivo, digo GAL.
Si estoy hablando respiratorio, digo BALT. Si estoy hablando de piel, voy a decir SALT. Entonces, dependiendo del lugar donde yo esté, pero al final es tejido linfoide asociado a mucosas. Para la histo solo vamos a aprender BALT y las clasificaciones las dejo para inmuno. Entonces, a veces ustedes ponen mal, está correcto. Entonces, ¿dónde era que se desarrollaban las células de defensa? Era en el timo. En el timo solo T, ¿verdad? Va a estar ahí, va a madurar el linfocito T. ¿Y la ursa de Fabricio qué? Solo el P, va a madurar el P. ¿Sí? Pero, o sea, solo los aves Tienen bolsa de Fabricio. Entonces, ¿dónde maduran los B en las demás especies? ¿En qué dijimos? Placas de Peira, ¿verdad? Es en intestino delgado. ¿Y en aves el té o también en timo? En el caso de también en timo. Sí, pero en todas las especies media vez llegan a la pubertad, el timo desaparece. Solo va a estar hasta la pubertad. Entonces dijimos que lo más importante iba a ser que nosotros cuando se diga el término mal, sabemos que estamos hablando de un tejido que se va a asociar a cualquier mucosa, ¿verdad? Bueno, entonces miren ahí qué bonito eso. Ahí, ustedes todavía no saben qué es eso. Esa es una papila circunvalada y es un corte de lengua. Entonces aquí está el epitelio, aquí hay unas glándulas serosas y todo ese tejido conectivo, ustedes saben que lo rosado es colágeno y todos los demás puntitos, ¿qué células son? Linfocitos. ¿Cómo se le da eso? Yo les digo, diagnóstico de tipo de tejido linfoide es difuso. Solo eso tienen que poner en el corto de lado. ¿Tipo de tejido linfoide? Difuso. No, está fácil. Bueno, ahora vamos al denso no encapsulado. O sea, aquí ningún órgano tiene que tener denso. Solo son las amígdalas que van a formar el anillo de Waldeyer, que es el anillo que está aquí, que es la entrada para el sistema respiratorio y sistema digestivo, donde están las amígdalas faringias, palatinas y linguales, y algunas diferentes especies, que eso lo van a aprender en el libro. Entonces tenemos aquí las amígdalas, que sería denso, no encapsulado. Las placas de Peyer, que van a estar todas juntas en intestino delgado, que son esas que están aquí, y en el ciego, ¿verdad? Que van a estar también ahí los folículos. Bueno, entonces las amígdalas. Algunas van a tener cripta, esta no tiene, miren, es continua. ¿Qué es una cripta? Solo se pierde esa continuidad del epitelio y tiene como un oído. ¿Me va a decir un oído? Tiene cripta. Bueno, jóvenes, este animal que se hizo ese corte histológico, ¿estaba enfermo o estaba sano? ¿Por qué? Los folículos están activos, esa es la respuesta. Bueno, placas de Peyer, miren. Lo que está en verde es el músculo liso y todo esto es parte del epitelio, algunas vellosidades y estas son las placas de Peyer. Si yo pregunto nombre de todas estas estructuras, entonces son placas de Peyer. Si pregunto nombre de esta estructura, solo uno, ahí sí es folículo primario o secundario, dependiendo si está activo. ¿Sí estamos? O sea, el conjunto es placas de Peyer. Eso sirve porque cuando vayan a patología ustedes van a ver en las necropsias que cuando hay casos de parvo y de moquillo, una característica es que todas las placas de Peyer están activas. Entonces cuando uno hace la necropsia y mira el intestino, se observan todas las placas activas. Eso es bien característico de perros que murieron por moquillo y por parvovirus. Pero yo tengo que saber dónde buscarla, ¿verdad? Si no, ¿cómo voy a saber que están ahí? ¿Dónde dijo que estaban ubicadas en intestino? Intestino delgado. En la primera porción de intestino delgado están todas ahí, se observan, los tenían como hoyos, así para adentro. Bueno, dice aquí, miren, que las placas de Peyer están formadas principalmente por linfocitos B. ¿Por qué? Porque dijimos que en todas las especies los linfocitos B iban a madurar ¿en dónde? En las placas de Peyer, o sea, lo que más hay ahí es linfocitos B. Hay células dendríticas, ¿por qué? Porque alguien tiene que presentar un antígeno. Hay un parásito afuera, ahí en el intestino. Entonces la célula dendrítica tiene que quitarle un pedazo, entrarlo y decirles a los linfocitos que empiecen a secretar anticuerpos. Y los anticuerpos que se secretan es la IgA. ¿Estamos? IgA. Y van a ver también linfocitos T. Bueno, entonces aquí miramos el ciego. Todo esto se los voy a enseñar cuando pasemos a digestivo. Entonces ahorita solo los vamos a enfocar en los folículos, ¿verdad?
que estos folículos sí están activos a comparación del corte anterior, que lo que nos indica que este paciente tenía una enfermedad digestiva. Pero ya están bien pilas. Ay, miren, ese no salió bien. Bueno, lo voy a explicar aquí. Los ganglios linfáticos, siempre que tenemos un paciente, y ustedes lo van a ver, el ganglio linfático en la cápsula tiene nervios. O sea, si mi paciente está sano, yo voy a tocar el ganglio y no le va a doler. Pero si el paciente está enfermo, como todo esto va a empezar a crecer, se van a empezar a secretar anticuerpos, va a empezar a multiplicarse los linfocitos, el ganglio va a aumentar de tamaño y va a ser como que una vejiga le metiera más agua. Entonces, ¿qué va a hacer la cápsula? Va a empezar a estirarse y como ahí hay nervios, el perro va a empezar a sentir dolor. Cuando toquemos los ganglios y el animal está enfermo, le va a doler. Eso también es un indicativo que en esa región hay una respuesta inmune. Entonces hay presentación de antígeno, algo entró. Solo al sentir dolor y se siente hasta caliente. Porque normalmente se tiene, ahorita que llegan a su casa con sus perros, aquí debajo de la orejita toquen y se va a sentir como una bolita. Se tiene que mover, se mueve. Y ustedes lo hacen así, no va, se va a dejar. Pero como un animal está enfermo, uno lo toca y lo primero es que va a retraer la cabeza porque va a sentir dolor. Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos? Como ya dije que es, tiene cápsula, es un órgano parenquimatoso. Entonces lo primero que encuentro es cápsula, miren. O sea que yo pongo un corte en el laboratorio y señalo aquí que es lo único que puedo estar preguntando. La cápsula, ¿por qué no hay otra cosa ahí? Bueno, ahora vamos a seguir. Los folículos linfoides van a seguir inmediatamente bajo de la cápsula. Entonces esa área se le va a llamar área folicular. ¿Por qué? Porque están los folículos y esa va a ser la corteza externa. Luego, todas las células plasmáticas que se formaron aquí tienen que llegar a sangre. Entonces los vasos sanguíneos van a estar aquí y hay que viajar a la médula. Y luego eso va a llegar a los vasos linfáticos, llegamos al tronco del corazón y entramos a sangre y se da una respuesta inmune. Así, a grandes rasgos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí, dice que el estroma reticular está formado por fibras de reticulina, ya lo sabemos, que sostienen a todas las células. Células reticulares, que son células presentadoras de antígeno. Tenemos linfocitos B, linfocitos T y también tengo células. Entonces quiere decir que aquí están todas las células presentadoras de antígeno, porque todo el ganglio tiene que activarse y entrar en una respuesta. Bueno, entonces que aquí las células dendríticas presentan antígeno y tenemos que los macrófagos también presentan antígeno. ¿Por qué hay varios? Porque cuando estamos hablando de una bacteria va a estar llena de proteínas de afuera. Entonces cada quien va a agarrar una parte. Supone que alguien dice yo voy a agarrar pili, yo voy a agarrar un flagelo, yo voy a agarrar cápsula, y todos llevan diferentes partes para que el sistema inmune reconozca todas las estructuras del antígeno. Entonces hay varios reconociendo al mismo tiempo. Bueno, entonces todas las partes estas las voy a explicar en mi laboratorio, ¿verdad? Para que no se asusten ahorita. Pero no son difíciles. Bueno, el timo. ¿Cuál es la importancia del timo? Que produce, que madura linfocitos. Es importante en animales jóvenes porque en la pubertad va a dejar de funcionar. O sea, si yo hago una necropsia de un cachorro, voy a encontrar timo. Pero si hago una necropsia de un animal adulto, ni siquiera tengo por qué buscarlo porque ya no va a haber timo. Entonces se va a volver tejido adiposo con la edad. ¿Cuál era la función del linfocito T? El linfocito T va a destruir, va a ser la misma función que la NK. Va a destruir células con tumores y células con cáncer. Tienen la misma función que la NK. ¿Cuál es la diferencia? Que la NK es de inmunidad innata y el linfocito T es inmunidad adaptativa, pero hacen lo mismo, no hay ninguna diferencia. Porque la NK es un linfocito T de la inmunidad innata, por eso hacen lo mismo, solo que en diferente línea. ¿Sí está claro eso? Bueno, entonces aquí está el timo. Lo primero que podemos ver del timo es que va a tener una cápsula, va a tener trabéculas, pero oigan, no tiene folículos linfoides. Mírenlo bien. ¿Alguien mira ahí un folículo? No tiene folículos linfoides. Entonces, lo que va a tener el timo es que va a tener un lóbulo y el lóbulo va a tener corteza y va a tener médula. Ahí hay células plasmáticas.
¿Qué órgano es ese? ¿Qué dijimos que células son las que maduraron ahí? Las células plasmáticas, ¿de quién vienen? Del B. Entonces quiere decir que este órgano no tiene folículos linfoides porque ahí no se da una respuesta inmune. Porque el folículo linfoide es para crear anticuerpos y que se formen inmunoglobulinas y defender el organismo, pero la función de este órgano es madurar linfocitos T. Entonces no necesito folículos porque ahí no hay lucha contra nadie, ¿verdad? Entonces solo vamos a tener lobulillos con corteza y medio. Bueno, está claro. Entonces, como no tengo respuesta inmune, no necesito células presentadoras de antígeno. Las células reticulares entonces se van a modificar y van a formar lo que conocemos como corpúsculos de Hassall. Entonces, vamos a venir, miren, acá hay un lóbulo, lobulillo, corteza médula. En medio de la médula voy a encontrar corpúsculos de Hassall, que son células reticulares modificadas. Y es importante porque de esas células que se modifican producen dos hormonas, que es la timina, eso es de fisio, va a producir aquí dos hormonas, y esa es su importancia, ¿verdad? Que en el animal joven necesitamos la producción de esas dos hormonas. Y ya, eso las hormonas no vienen en el documento. Bueno, ahora vamos en el vaso. El vaso va a tener cápsula, porque estamos denso y capsulado. Tampoco va a tener folículos linfoides, tampoco tiene. Lo que va a tener es que va a tener pulpa roja, donde almacenamos todos los glóbulos rojos, y pulpa blanca, donde está lleno de tejido linfoide. Entonces la función del vaso es dos. Una es filtrar sangre y la otra es respuesta inmune. La pulpa roja son todos los glóbulos rojos ahí guardados y la pulpa blanca son todos los linfocitos B y linfocitos T guardados para una defensa inmune. Entonces su función es filtrar sangre y defensa. No han hecho, bueno, los que hacen ejercicio, pues. Cuando hacen ejercicio, que les duele aquí. ¿Y qué dice uno? Vale, miren, ahí lo que pasa es de que viene el organismo y cuando empieza a hacer ejercicio empieza a elevar los gastos de requerimiento de oxígeno. Necesitamos más glóbulos rojos en sangre. ¿De dónde lo vamos a sacar? Del vaso. Entonces el vaso empieza a sacar todo eso que tiene ahí para que haya más glóbulos rojos, se agarre más aire y todo se oxigene. Pero la cápsula del vaso es de músculo liso. Todas las demás cápsulas son de tejido conectivo. Entonces cuando ustedes vieron músculo liso, el músculo liso viene y va a estar inervado. Entonces viene y se necesita sangre, vamos a como a apacharlo, o si estuviera apachando. Entonces cada vez que se contrae ese músculo liso hay dolor, ¿verdad? Por eso, porque todas las trabéculas aquí de músculo y toda esta cápsula de músculo va a empezar a hacer más pequeño el vaso. Y lo va a empezar a sacar todos esos glóbulos rojos que están ahí. Bueno, entonces cuando yo pregunte la cápsula, ¿verdad? La cápsula, este órgano va a ser una cápsula de músculo y las trabéculas van a ser de músculo y ya, después solo pulpa roja y pulpa blanca. Ya no hay nada más. Entonces todo esto que está rojo sería pulpa y esto que está moradito, blanca. Bueno, ahí en medio de esa pulpa blanca vamos a encontrar nosotros ahí una vaina, hay una pequeña arteria y esa arteria es porque cuando se filtra sangre, si ahí va algún antígeno, esta arteria va a reaccionar y se va a formar esta estructura que no puede ser un folículo linfoide porque no tiene ¿qué no tiene esto? Porque el centro germinativo siempre es más claro, ¿verdad? Pero miren cómo se viene en el corte. Entonces, estos, si le ponen folículo, va a estar mal. Esto es pulpa blanca, ¿verdad? Y acá así termina. Los ganglios hemolinfáticos son idénticos al vaso, idénticos. O sea que van a guardar tanto glóbulos rojos como linfocitos, pero solo van a estar en glóbulos. Siempre doy esto porque les voy a contar algo. No fue un profesor de aquí. Es cierto, no fue un profesor de aquí. Era un profesor que llevó a unos estudiantes, de verdad no era aquí, que llevó a unos estudiantes a hacer una necropsia. Pero era un curso que no era necropsia, era otro curso. Entonces fueron a la finca y había una vaca muerta. Entonces los señores dijeron, bueno, hagan la necropsia y la hicieron. Que sí, en ese tiempo, yo estaba en otro lado, y yo recibí esas muestras
para hacer láminas. Y decía la muestra que llevaban ahí una bolita así no la van a identificar porque siempre se pone que uno lleva un órgano y dice vaso, especie, edad. Total, el que iba en el formol y venía la bolita y me dijeron, doctores, que fíjese que trajimos esto de la necropsia porque piensan que porque estaba lleno de tumores la vaca. Ah, de verdad. Y yo, sí, entonces, ¿y por qué no le pusieron que era un tumor, va? Porque es que el doctor no está muy seguro si era un tumor. Y yo, es que saben que así un tumor así redondito, así bien bonito y todo, no, eso no existe. Ay, los tumores siempre son feos. Entonces, muy redondo, va. Entonces pregunté yo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ubicado. Que sí, los ganglios hemolinfáticos están cerca de toda la columna. ¿Pero saben por qué se los doy? Porque a nosotros nunca nos lo dieron. Entonces esos ganglios hemolinfáticos están así en toda la columna del bovino, pero que el bovino es un animal muy grande y el vaso no es suficiente como reserva de sangre. Por eso está lleno de estos ganglios. Y no parecen ganglios linfáticos, porque los ganglios linfáticos en la necropsia son blancos, ¿verdad? Porque solo son defensa. Pero los hemolinfáticos van a estar del color del vaso, o sea, van a estar negros. Entonces cuando vio el doctor, dijo, chica, ¿qué es esto? Esas bolas negras ahí adentro. Ay, por eso que hacen necropsia, uno está con los estudiantes y te digo. Entonces, cuando yo lo vi muy redondito, dije, solo puede ser un ganglio hemolinfático. Y cabal. Entonces a mí me sirvió, no para ustedes, para otra universidad. Me sirvió para hacer unas láminas de estos ganglios, porque no tenemos nosotros. Y uno las busca así en el, digamos, en el extranjero para pedirlas y no hay. Entonces, si alguien hace una necropsia de bovino y abre y mira y eso ahí, cuidado, dice que eso es un tumor. ¿Qué es lo único que guarda? ¿Solo va a guardar? Sangre. Solo eso es. Bueno, pulse Fabricio. Esto pareciera, no parece un órgano parenquimatoso, pero sí lo es. Tampoco va a tener folículos linfoides. Va a tener estas estructuras que están aquí, que son lóbulos y solo tienen corteza y médula. A esto se le llama lámina mucínica y lo único que va a tener aquí es epitelio cilíndrico simple por sí. Y aquí está el cuadrito, pues. Siempre les digo que se memoricen ese cuadrito, pero el año pasado se me olvidó ponerle en el examen, pero sí bien. Entonces estamos aquí. Ahí dice MALT. Su función es vigilar solo mucosas. ¿Tiene cápsula? No. ¿Tiene corteza? No. ¿Tiene médula? No. ¿Puede llegar a formar folículos linfoides? Sí. ¿Verdad? ¿Tiene vasos linfáticos? No. Los ganglios, su función es filtrar linfa. Sabemos que lo importante es la respuesta inmune. ¿Tiene cápsula? Sí. ¿Tiene corteza? Sí. ¿Tiene médula? Sí. ¿Tiene folículos linfoides? Sí. ¿Tiene vasos linfáticos? Sí, porque es el más importante de todos. Ahora el timo, su función es desarrollo, no formación. ¿Dónde dijimos que se formaban todas las células de defensa? Cuidado, se equivoca porque ya está equivocado. La cápsula, ¿verdad? Sí tiene. Corteza, con glóbulos, sí. Médula, sí. Folículos linfoides, no. Vasos, no. Vale, ahora el vaso tiene dos funciones, que era filtrar sangre y respuesta inmune. Y en la cápsula tiene miofibroblastos. ¿Por qué dice esto aquí? Muy bien, músculo liso. ¿Tiene corteza? No. ¿Tiene médula? No. Dice que puede formar folículos linfoides en la pulpa blanca, pero no era como tal un folículo linfoide porque no se formaba un centro germinativo, ¿verdad? Bueno, ¿tiene vasos linfáticos? Sí. Ahora la bursa, su función es desarrollo de linfocitos B. ¿Tiene cápsula? No. ¿Tiene corteza? Sí. ¿Verdad? ¿Tiene médula? Sí. ¿Tiene folículos? No. Y tiene vasos linfáticos, todo. Bueno, ahora, vamos a ver si te entendió. Ya terminé. El tejido linfático denso y encapsulado, ¿cuál es el único órgano que tiene folículos linfoides? Denso y encapsulado. ¿Quién es el único que tiene folículos? Los ganglios linfáticos. Todos los demás de denso y encapsulado tienen corteza y médula. Ahí estamos, eso es todo. Entonces, ¿hay dudas? No,
listos. Entonces el lunes hay corto de